Tenemos en el estudio de Punto Final a la ministra de Trabajo. Es un sector complejo siempre, pero es un sector en el que de una u otra manera todos estamos involucrados, porque todos, digamos, o somos trabajadores o pretendemos ser trabajadores. La ministra Silvia Cáceres está con nosotros para conversar de varias cosas. En primer lugar, se hizo un anuncio con bombos y platillos de que se va a estudiar la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital, pero lo cierto es que más allá de la decisión que se pueda tomar, primero no es algo que sale de los bolsillos de la administración pública, sale de los empresarios y pueden ser afectados los pequeños y medianos empresarios y otros no, que no tienen la posibilidad de emparejar el piso. O sea, ¿qué elementos hay para incrementar el sueldo mínimo vital? Y si eso está ya definido. Buenas noches. Buenas noches, Mónica, y a la audiencia de Latina. Yendo al grano, la decisión de adoptar, de incrementar la remuneración mínima es una decisión responsable, es una decisión que está tomando criterios técnicos. No es, a diferencia del pasado, una decisión que se adopta políticamente para buscar rédito de carácter social. Pero siempre es una decisión política, ¿no? Es que lo ha venido siendo y no debería ser. Y ese es el aporte de nuestro gobierno. La propuesta va acompañada de una metodología que haga predecible que tanto los empresarios como los trabajadores sepan cada cuánto tiempo la remuneración mínima debería revisarse para incrementarse o para quedar como está. O sea, lo que se está evaluando es que se vaya a presentar, digamos, no solamente el anuncio de un incremento de la remuneración, sino que esta sea sistemática en el tiempo. Efectivamente. ¿Y cuáles son esos criterios? Hay dos criterios fundamentales: la productividad media por trabajador y la inflación. Pero esta es una fórmula adoptada en el 2007 que no se aplica mecánicamente. Tenemos un contexto, un entorno en el cual esta fórmula se contrasta con variables económicas, con variables de la informalidad, con desempleo abierto o no, y cada cierto tiempo los gobiernos, y en particular quiere tomarlo con mucha más responsabilidad y seriedad. Y quiero recordar que, por ejemplo, el último incremento ha tenido lugar casi hace 2 años. ¿no? Que subió a 930. Exacto. ¿no? Esta discusión se viene librando en el Consejo Nacional de Trabajo desde el 2007. No es una materia extraña ni ajena al interés de empresarios y trabajadores, pero como bien anotas, si la preocupación es la informalidad, como se ha dicho, quiero despejar la duda de que ningún anuncio, ningún incremento va a dejar de tener en cuenta este aspecto. Porque usted sabe, ministra, que efectivamente todos quisiéramos que el sueldo mínimo, digamos, que el piso para todos sea mucho más alto. Pero en las grandes empresas no se afecta, porque probablemente ganen más del sueldo mínimo, probablemente, la mayoría, si no todos, los trabajadores. Pero estas empresas pequeñas que tienen 10, 20 trabajadores, lo que hacen normalmente es votar gente porque no tienen cómo afrontar el incremento de ese piso. Entonces, cuando usted me habla de criterios en ese sentido, y acá nosotros tenemos pues una multiplicación muy grande de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son la mayoría informales, dicho sea de paso. Dos componentes a precisar. El primero es que no podemos hacer una asociación mecánica de que el incremento de la remuneración mínima necesariamente va a aparejar la pérdida de puestos de trabajo. En algunos casos, ha ocurrido, ¿no? En algunos casos existe ese riesgo, pero la informalidad es un fenómeno mucho más complejo que no se puede atribuir necesariamente su incremento al incremento de la remuneración mínima, porque son tantos otros factores estructurales que entran en juego, como por ejemplo acceso a mercados, bueno, hay gente en la informalidad que ni siquiera llega al sueldo mínimo, es decir, porque no se siente representado por lo que pueda determinar un gobierno formal frente a la informalidad. Y al mismo tiempo, dentro de la informalidad, hay personas y hay iniciativas que eluden el cumplimiento de la norma, y esto resalta de la investigación que hace la Inspección de Trabajo. O sea, deliberadamente hay establecimientos que, pudiendo honrar estas obligaciones, no lo hacen, y la Inspección de Trabajo está interviniendo fuertemente allí. ¿Es posible que sea 1.050 soles, como están diciendo, el nuevo sueldo mínimo vital? No puedo anunciar el monto por una razón responsable y técnica. En este momento, con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos dilucidando si los criterios técnicos vinculados a inflación, a productividad media, a entorno económico, crecimiento de la economía y demás,
se conjugan con las variables que el Ministerio de Trabajo está evaluando. Yo creo que vamos a respetar lo que el presidente y el premier han señalado al respecto. En el primer trimestre del año habrán noticias no solo en torno al incremento de la remuneración mínima, sino en torno a este método que la haga predecible, que no estemos a expensas de las decisiones de gobierno eventuales. Yo solo para recordar, durante el gobierno del presidente Alan García, la remuneración mínima se incrementó 5 veces a lo largo de su periodo. O sea, una por año prácticamente. Prácticamente, ¿no? Y en el caso del presidente Ollanta Humala, 3. ¿Qué es lo óptimo? ¿Atender al número de veces en que se incrementa o establecer una valla de mérito, de criterio técnico y, como digo, responsable para hacer compatible la expectativa que tienen los trabajadores que menos ganan con el interés y la viabilidad de la empresa, ¿no? El tema de la reforma laboral es un tema recurrente, lo escucho hace muchísimo tiempo, y en realidad lo que dicen los empresarios en general es que es muy difícil despedir a una persona, incluso si no es productiva, y es también muy difícil, digamos, tomar a una persona porque evidentemente no pueden mejorar la productividad por dentro porque no pueden sacar gente. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué van a hacer ustedes en este año y medio que les queda? Esta es una mirada del problema de la alta rotación del mercado de trabajo. O sea, yo quiero ser aquí muy precisa. Una mirada del sector empresarial tiene que ver con restricciones para el despido y lo han hecho saber en espacios como el Consejo Nacional de Trabajo. Pero al mismo tiempo nuestro mercado de trabajo y el marco regulatorio se flexibilizó en la década del 90. Tenemos, por ejemplo, hasta 8 modalidades de contratación temporal. Es decir, los trabajadores pueden recurrentemente ser cada contratados. vez hay menos contratados. Cada vez hay contratados que aportan o que, mejor dicho, adoptan estas modalidades contractuales y que esto se ha mantenido inalterable dentro de la formalidad que nosotros analizamos permanentemente. Entonces, por un lado, hay una preocupación del sector empresarial, lo tengo que decir, respecto a si la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la reposición frente a un despido arbitrario constituye una restricción general a nuestro marco laboral o no. Mi posición como ministra de Trabajo es la presentación de la problemática en su conjunto. Hay un aspecto que sí obedece a la preocupación de los empresarios que hay que analizar, pero en su mayoría, en su conjunto, el mercado de trabajo es altamente inestable, hay alta rotación. De cada 10 trabajadores, 7 están en el sector informal, esa es una realidad. Y la formalidad no está contratando gente. Y si la economía está desacelerada, menos aún, porque lo que están haciendo es botar gente. Esa es una realidad. Sí. Introduces un punto que es la piedra de toque del problema. En cortito. La informalidad responde a un conjunto de problemas. Eso estamos de acuerdo. Pero... Entonces, no se resuelve la informalidad solo cambiando el marco regulatorio. Y este gobierno se ha tomado en serio la lucha contra la informalidad con el plan de competitividad. Pero ha seguido creciendo la informalidad. Esta es una foto respecto de los últimos 10 años en los que la informalidad ha ido en descenso. En los últimos 10 años han reducido 7 puntos porcentuales. ¿Qué cosa quiero decir? Nuestro gobierno, ¿qué está haciendo? Está apostando por la competitividad con un plan. Un plan que espera la reducción de la informalidad a través del plan de infraestructura que va a generar puestos de trabajo de calidad y también la revisión de los marcos para formar a nuestros jóvenes para que sean empleables. Y espero que no sea la primera entrevista. El tema de salud. El tema de salud ha generado incluso un editorial el día de hoy en el diario El Comercio y se habla, por ejemplo, de que se va nuevamente a restituir el 9% de las gratificaciones que se incluían ahora a partir de una medida temporal que se dio en gobiernos pasados, pero que nuevamente, como hay un déficit tan grande en salud, se va a restituir el pago de ese 9%. Es decir, la gente va a tener 9% menos. ¿Eso es ya una realidad o se está estudiando? No, se encuentra en evaluación ese escenario que forma parte de otros 7 escenarios planteados por la OIT. La medida más puntual, la que está avanzando en la discusión y que va a dar lugar a un decreto de urgencia, es otra que plantea la OIT, que es la homologación de las aportaciones. Hoy en día, ¿eso qué significa? La regla general es que cada empleador aporte el 9% sobre la remuneración del trabajador. Así es. Pero hay excepciones a esa regla, tanto en el sector público como en el privado. Y esto está mermando la capacidad de recaudación de salud. Estamos trabajando un decreto de urgencia que haga posible que se vaya incrementando. O sea, todo va a ser igual, se va a homologar que en todos los regímenes. Quisiéramos llegar a ese escenario, pero tiene que ser progresivo.
El decreto de urgencia está discutiéndose en los próximos 15 días. Y estaría publicándose. Y va a ser progresivo el proceso de homologación. ¿Y cómo hacer frente a este déficit de salud? Porque el déficit estamos hablando de 2.000 millones aproximadamente. Y lo que decía también el editorial Comercio es que es un tema no solamente que le falta inyectar dinero, sino que hay un problema de gestión. Todos los aspectos vinculados a la sostenibilidad de la seguridad social están siendo abordados por nuestro gobierno. Por una parte, el tema de la homologación de las aportaciones. Por otro lado, las mejoras de gestión que la presidenta ejecutiva ha presentado con el libro blanco hecho por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OIT, que apuntan a que la prestación del servicio de salud sea oportuna, sea de calidad, y para esto se requiere el cambio ¿Usted diría que estructural. salud está enfermo, como han dicho? Hay déficit de todo tipo. Bueno, el déficit es innegable, pero me refiero, de ¿es un paciente que puede resucitar o no? Está en tratamiento y va en clima de cambio, para bien. Ok, y no se le va a quitar parte de la remuneración de diciembre, digamos, a los trabajadores. Ese 9% se va a seguir percibiendo. De momento esa decisión no de se ha momento. tomado. De momento. Muy bien, ministra, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Gracias Final. a ustedes.